bien interesante porque ella estudió biología primero, 3 años, y ahí descubrió su pasión por la naturaleza, por el mundo natural, pero también su pasión por la enseñanza de la ciencia. Y es así como ella migró al mundo educativo y se formó como educadora, y luego se perfeccionó en educación. Eh, bueno, ella ha trabajado en aula y también se ha dedicado fuertemente en los últimos años a ser una formadora de educadoras y ha sido colaboradora de distintos programas y asesora de Integra, de Explora y de distintas instancias que han tratado de unir la educación inicial con la ciencia. Como parte de sus investigaciones, ella también descubrió que hacían falta espacios digitales para hablar de educación infantil, y es así como ella creó una plataforma que se llama Soy Educadora, que desde ya se las recomiendo, nosotros la hemos estado explorando y hay hartas herramientas ahí que están a disposición de todas nosotras para poder seguir profundizando en lo que significa la enseñanza-aprendizaje de la ciencia. También ella tiene un montón de publicaciones muy interesantes, desde el fomento de la lectura hasta cómo implementamos nuevas metodologías para la enseñanza de la ciencia, y también cómo integramos las visiones, como por ejemplo la cosmovisión andina, en la educación parvularia del primer ciclo. Así que con esta presentación los quiero dejar con María Jesús Viviani, a quien tenemos el honor de tener con nosotros, una persona con una trayectoria súper, súper interesante y también con mucha disposición a compartir su experiencia y a poder dialogar con nosotros y poder ir abriendo también una comunidad de aprendizaje. Así que bienvenida a cada una de ustedes y bienvenida a María Jesús. Le doy la palabra para que podamos iniciar esta charla taller, porque es un taller práctico. Así que, María Jesús, te dejo con nuestras participantes que están ahí muy atentas para empezar. Muchas gracias, Luzma, y gracias a todas por estar participando aquí en este taller, en estas condiciones. Estoy un poco nerviosa, en verdad, porque son muchas. Pero nada, ojalá puedan participar harto, hacer preguntas, así me van quitando también el nervio de este formato extraño. Y nada, y les quiero contar que hoy día yo les voy a hablar un poco de lo que yo he trabajado, de la enseñanza de la ciencia en educación parvularia, y vamos a ir haciendo al mismo tiempo algunos ejercicios o algunas actividades, así que sería bueno si es que pueden ahí al lado tener un lapicito, una hojita o algo para escribir, ¿ya? Súper. Bueno, les voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver la presentación que preparé, ¿ya? Ahí está, no sé si pueden verlo. Bien. Bueno. Se ve súper bien. ¿Sí? ¿Se tapa ahí en alguna parte del logo o no? Mira, queda un poquito la mano derecha tapada por el cuadro con las personas, pero se ve en general súper bien. Súper. Bueno, lo que yo les voy a contar hoy día es acerca de la metodología indagatoria, que es la metodología base que toma el módulo PIPE para trabajar las ciencias en educación parvularia. ¿Ya? Vamos a ver de qué se trata, quiénes son las personas que están detrás de esta metodología. Ahí está mi correo abajo por si después quieren hacer alguna consulta o no sé, si tienen alguna pregunta pueden escribir ahí. Súper, y también después les podemos hacer llegar la presentación, María Jesús. ¿Sí? Para que la tengan, súper. Bueno, aquí si ven hay unos niños jugando con arena y con agua, y querría preguntarles, a ver si nos resulta alguna que quiera comentar, si creen que estos niños, por un lado, están aprendiendo ciencias, o no, y por qué. Abra su micrófono nomás, la que quiera opinar. ¿Alguna? Cecilia, sí, Jocelyn. No, estaba nerviosa. Sí, por supuesto que están aprendiendo. Están aprendiendo ciencia en específico porque están experimentando.
experimentando sensaciones, están experimentando textura, están experimentando temperatura, con el agua, con la arena. Bien, ¿alguna más que quiera opinar? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, claro que están aprendiendo ciencia de manera inconsciente, pero sí lo están haciendo, claro que sí. Gracias, Tati, Cecilia. Sí, pues efectivamente están aprendiendo ciencia, están aprendiendo cosas científicas, ¿cierto? Conceptos científicos sobre la arena, sobre las texturas, sobre el agua, sobre cómo reacciona el agua con la arena, que es diferente a cómo se comporta la arena sola, ¿verdad? Ajá. Pero por otro lado también están haciendo ciencias, que como bien decían ustedes, están experimentando, ¿ya? Están aprendiendo cosas de ciencias, pero también están haciendo ciencias ellos mismos, porque seguramente están probando si les resulta o no armar ese castillito, qué pasa con cuánta agua se puede afirmar la arena, no sé, están probando y experimentando con estos materiales, ¿no? Entonces yo les quiero presentar aquí a esta señora que se llama Melina Furman. Ella es argentina y es educadora en ciencias. Ahí abajo puse su Instagram por si quieren seguirla. Ella comparte un montón de videos, de documentos y habla mucho sobre la ciencia en educación parvularia y educación básica también. Y ella dice que las ciencias son una moneda que tiene dos caras, en el fondo. Por un lado, lo que mostraba antes, el producto, o sea, los conocimientos, los hechos, las ideas, ya que existen alrededor de la ciencia, en el caso la arena, la temperatura, la textura, los distintos materiales, y por otro lado, la ciencia también podemos considerarla como un proceso, ¿ya? Porque en el fondo es lo que nosotros hacemos para aprender esos contenidos. Aquí hice un gráfico que explica un poco más lo que dice Melina Furman. En el fondo, que la enseñanza de las ciencias, por un lado, enseña sobre el mundo natural, todos los contenidos científicos del mundo natural, pero por otro lado, enseña a conocer y a entender ese mundo natural. Y para eso se requieren ciertas habilidades, ¿verdad? Y actitudes científicas. O sea, con los contenidos nos referimos, ¿verdad?, a las cosas que se enseñan, y con las habilidades nos estamos refiriendo a este proceso de hacer ciencias. Aquí puse un circulito que aparece en el módulo, en el documento PIPE, donde lo voy a agrandar aquí, donde están las competencias científicas del programa Explora, y en el fondo ahí, a este circulito nosotros lo podemos integrar en este diagrama acá abajo donde sale habilidades y actitudes científicas, porque en el fondo son estas las habilidades que se van a desarrollar al hacer ciencias, ¿ya? Por un lado aprendemos los contenidos, pero por otro desarrollamos estas habilidades. Si tienen preguntas pueden ir haciendo por el chat, no sé, Luzma, me vas contando porque yo no las veo, no las estoy viendo ahora, ¿ya? Sí, les queremos dar la bienvenida a las que se vienen integrando, se han ido sumando algunas educadoras más, así que recordarles que mantenemos nuestros micrófonos apagados mientras María Jesús nos expone, y cuando María Jesús les haga alguna pregunta, van marcando con el monito de reacciones pidiendo la palabra y abren su micrófono. Eso, súper, dale nomás María Jesús. Ya, súper. Bueno, en esta charla les voy a contar cómo aprenden ciencias los niños, cómo tiene que ser nuestra enseñanza para que ellos aprendan estas dos cosas que vimos antes. Por un lado los contenidos y por otro lado desarrollen las habilidades científicas, ¿ya? Porque no queremos que solamente aprendan los contenidos, sino que, como ustedes dijeron bien, hagan ciencia y experimenten. Entonces, para eso vamos a trabajar la metodología indagatoria. Esta metodología, yo puse este dibujo ahí porque básicamente se refiere a que los niños y las niñas aprendan ciencias, aprendan esos contenidos haciendo ciencias, ¿ya? Haciendo ciencias como hacen los científicos, que a lo mejor uno puede pensar, no, ¿cómo los niños van a hacer ciencias como los científicos? Sí pueden hacerlo, y todos nosotros lo hacemos, y lo hacen los niños desde que son muy pequeñitos.
Entonces, la forma de trabajar la metodología indagatoria es poder propiciar ciertos ambientes de aprendizaje para que ellos puedan hacer ciencia como hacen los científicos. ¿Quiénes son las personas que, en el fondo, elaboraron o diseñaron esta metodología indagatoria? Tenemos a dos principales exponentes, que uno de ellos es Pierre Lenat. Él es francés y ha escrito muchos libros al respecto, tiene un programa en Francia, trabaja con el Ministerio de Educación, es científico él, pero trabaja con el Ministerio de Educación, tiene un programa que se llama Las manos en la masa. O sea, ya con ese nombre dice todo, así, aprender ciencia con las manos en la masa, ¿ok? Y bueno, a ustedes después les voy a compartir también este documento para que vean qué es lo que él dice al respecto, pero principalmente dice que los niños desde que nacen, ¿verdad?, son curiosos, y que nosotros, dice aquí, no es la sociedad la que debe decidir cuándo enseñar ciencias, porque la curiosidad está naturalmente en ellos. Entonces nosotros solamente tenemos que seguir esa curiosidad. ¿Ok? ¿Cómo? Aquí está la segunda exponente de esta metodología indagatoria, que se llama Whitney Harlan. Ella es inglesa, también ha escrito muchos libros respecto a la metodología indagatoria, principalmente orientados a educación básica y media, pero después se ha bajado eso al nivel de educación parvularia. Y ella obviamente dice que lo mismo que le estaba diciendo antes, ¿no? Que en el fondo la idea es que los niños aprendan ciencia al mismo tiempo que desarrollen habilidades científicas y que participen protagónicamente en la construcción de sus propios aprendizajes. Que yo me imagino que esto ya lo han escuchado varias veces en distintos ámbitos, no solamente en la ciencia, ¿verdad? Y es la idea de la educación constructivista. Pero vamos a ver cómo se hace en ciencias específicamente y en educación parvularia. Este es el ciclo de cómo debiera ser la indagación. Parte ahí donde está el signo de pregunta, y comienza con una pregunta que sea generada por los mismos niños y las niñas, no por nosotros, sino que sean ellos los que generen esa pregunta. Una vez que ya tienes esas preguntas, recogemos las ideas previas, lo que los niños piensan que va a pasar, a lo mejor cómo creen que va a responderse esa pregunta, y luego se observa y se experimenta, o sea, se diseña un experimento para poder responder esa pregunta que ellos mismos idearon, ¿ya? Al mismo tiempo van observando, van describiendo, van registrando los resultados que van obteniendo y los comunican al final al resto. Y ahí obviamente van a surgir otras preguntas y se puede comenzar de nuevo este ciclo. Esto es más o menos lo que también, la forma de trabajar que tiene cualquier científico. Siempre parte con una pregunta, hace una hipótesis, después prueba, experimenta, observa, va registrando y después al final publica sus resultados, ya sea en una revista, en un artículo, en un congreso, ya lo comenta con sus colegas. Es el mismo ciclo que hacen los científicos para hacer su trabajo. Aquí los niños de educación parvularia lo estarían haciendo para aprender la ciencia. Aquí hay un diagrama que aparece también en el documento de PIPE, donde se explican distintas etapas que tiene que tener una clase o un proceso indagatorio para que cumpla con todo ese ciclo que vimos anteriormente, ¿ya? Y son 3 etapas básicamente. Una, la focalización; segundo, la experimentación; y tercero, la reflexión y aplicación, ¿ya? La focalización se refiere justamente a focalizar, a decir ya, sobre este tema vamos a hablar, ¿ok? Y investigar un poquito sobre ese tema para que puedan surgir las preguntas. Después que surge una pregunta, entonces viene la etapa de experimentación, donde diseñamos maneras de responder a esa pregunta. Y finalmente está la etapa de reflexión, que en realidad va junto, caminando con la experimentación, pero también se hace una reflexión final. Y ahí es donde a lo mejor a veces se pueden introducir algunos contenidos, se puede introducir, por ejemplo, los nombres apropiados para ciertas estructuras, que antes a lo mejor habían salido como esta cosita verde, después podemos ver, si esa es la hoja, por ejemplo, ¿ya? En la parte final es cuando se introducen los contenidos científicos.
Yo sé que puede ser medio enredado esto, o no sé si ya lo conocen, o les parece familiar, pero les voy a mostrar un ejemplo de indagación en el nivel de educación parvulario. Es un ejemplo que yo tomé de una estudiante, de una tesista, estudiante mía, que hizo su tesis en educación de las ciencias con los niños de kinder. Y para que sea un poco más interactivo, no sé si se acuerdan de este programa maravilloso, vamos a hacerlo similar a ese programa. Entonces yo les voy a ir contando la situación y después les voy a hacer unas preguntas y ustedes me dicen qué creen que va a pasar. ¿Ok? Súper. María Jesús, porque ahí ya tenemos a más de 50 educadoras conectadas, imagínate. Uh-huh. Y me siento así como don Francisco casi aquí. Podrían ir contestando, creo, a través del chat. Creo que puede ser más viable a que cada una vaya tratando de pedir la palabra, no sé. Sí, o ¿Qué si te parece? alguna en particular quisiera dar una razón, porque lo que yo voy a mostrar son alternativas, A, B o C. Entonces ustedes pueden poner en el chat qué alternativa creen. Eso, vámonos haciendo así y vamos Ya. viendo si van coincidiendo las alternativas. ¿Les Ya, ahí parece tú me que vas vaya? contando, Luma, porque yo no puedo ver el chat ahora. No Ya, se para que puede ver mi tengamos el pantalla. chat abierto y vamos mirando las respuestas, para que cada una pueda responder. Ya, genial. Súper. Bueno, esta experiencia fue hecha con caracoles, ¿ya? Y en la etapa de focalización, los niños y las niñas del nivel de kinder empezaron a investigar sobre los caracoles, ¿ya? Porque ellos quisieron, era un tema que les llamaba la atención, habían visto unos caracoles en el patio, entonces quisieron saber más sobre los caracoles. Empezaron a investigar, los observaron dentro de la sala, los observaron con lupa. Un niño en particular le pareció muy interesante el tema y decidió preparar una exposición sobre los caracoles, averiguar un poco más en su casa sobre los caracoles y después exponer su investigación con sus compañeros, ¿ya? Los dibujaron, contaron sobre sus experiencias previas respecto a los caracoles. Por ejemplo, aquí uno de los niños dice, yo he visto caracoles, tienen una concha, les gusta comer plantas y tienen muchos colores. Por eso dibujé muchos con un árbol para comer. ¿Ya? Dibujaron lo que ya sabían, como recordaban que eran los caracoles, los observaron y luego dibujaron lo que estaban observando. Entonces aquí se ve que este dibujo es claramente más parecido como a la realidad, ¿verdad? Porque ahí los estaban observando mientras lo dibujaban. También se hicieron preguntas como, por ejemplo, cómo eran los caracoles por dentro, y como eso no se puede realmente experimentar, porque no vamos a abrir un caracol, ¿verdad? Consiguieron un libro donde pudieron ver un caracol que estaba dibujado, cortado así, por dentro, ¿no? A ver qué cosas tenía. Y vieron que tenía órganos, igual que ellos, que tenía un montón de dientes. Y aquí está el niño que trajo el libro, dice, traje un libro que muestra cómo son los caracoles adentro de su caparazón. Tienen un corazón y pulmones como nosotros. ¿Ya? Esas fueron la experiencia de focalización. Y luego, entonces, empezaron a generar preguntas para pasar a la etapa de experimentación. Y la pregunta que hizo la educadora motivadora, ¿no? La pregunta motivadora fue, ¿qué quieren saber ustedes sobre los caracoles? Y ahí aparecieron muchas preguntas. Y lo interesante es que aparecen muchas preguntas, pero hay algunas de ellas que no las podemos realmente, no podemos experimentar para tener la respuesta, pero hay otras que sí. Entonces es muy importante que la educadora ahí pueda diferenciar entre esas preguntas que se llaman investigables y empiece como a recoger esas preguntas y a incentivar a los niños a que diseñen algún experimento o alguna experiencia para responder esa pregunta, ¿ya? Entonces, una de las preguntas que se hicieron era si los caracoles se pegan en todas partes, ¿ya? Entonces aquí les quiero preguntar a ustedes, ¿qué creen? La alternativa A dice que sí, que su baba hace que se peguen en todas las superficies. La alternativa B dice no, no se pegan en la sal y en otras superficies granuladas. Y la C, se pegan solo en aquellas superficies que les parecen atractivas. ¿Qué creen ustedes?
Luma, si me puedes ir contando porque no me resulta ver el chat. A dar unos segundos más para que se manifiesten. Ahí están casi todas entregando su opinión. Ah, ahora pude ver el chat. ¿Sí? ¿Lo estás viendo? Sí. Vamos a dar unos B, segundos C. para no tendenciar. Listo, se cierra la pregunta. Mira, la gran mayoría votó por la alternativa B y hay algunas, en menor medida, que votaron por la alternativa C. Es decir, yo diría que en un 80-85% dicen que no se pegan en la sal y en otras superficies granuladas, y algunas opinan que se pegarían solo en aquellas superficies que les parecen atractivas. Ninguna se orientó por la alternativa A. Bien. Cuéntanos tú ahora. Bueno, les voy a contar que en ese momento la educadora también empezó a escuchar las teorías que tenían los niños al respecto y eran parecidas a estas alternativas, ¿ya? Entonces les dijo, bueno... Ella, la educadora, les puso también esta alternativa a los niños para motivar su participación. Ah, ya, esto lo estás haciendo tú acá. Sí. Ya. Yo lo hago para que sea más fácil. Cuando esto lo he preguntado en una clase abierta, puedo escuchar las respuestas de todos, pero para que sea más fácil la participación, puse estas, las inventé yo, las alternativas. Pero la educadora escuchó solamente a los niños lo que pensaban cuál era la respuesta a esa pregunta, ¿ya? Entonces ellos decidieron 2 superficies que fueron como la pelea, ¿ya? A nadie se le ocurrió la sal, y creo que fue mejor, porque en realidad sabemos que los caracoles se mueren, ¿verdad?, si lo ponemos en sal, entonces no se le ocurrió como respuesta a los niños, yo le puse acá, lo puse aquí, porque creo que no se pegarían en sal, ¿ya? Pero ¿qué es lo importante de esto? Es que es una pregunta que no importa tanto el contenido, ¿ya? No importa tanto finalmente lo que salga de aquí como contenido, sino todo el proceso que se hace para que los niños lleguen a responder su pregunta. Eso es lo que va desarrollando en ellos las habilidades científicas. Entonces pensaron en qué superficies no se pegarían, porque ellos ya han visto caracoles pegados en hojas, por ejemplo. Entonces ni siquiera no lo probaron. Pero pensaron, algunos dijeron que en los juegos del colegio, los fierros, no se iban a pegar, y otros dijeron que había una colchoneta, parece que en una parte como donde hacían gimnasia, y pensaron que no se iba a pegar tampoco en esa colchoneta. Entonces fueron a esas superficies, ¿ya?, a pegar. Y diseñaron cómo lo iban a hacer, quién lo iba a pegar, quién iba a registrar, y estaban ahí con las cámaras de los celulares que le prestó, no sé, la misma educadora, para poder sacar fotos de ese momento, ¿ya? Entonces esto fue lo que ellos encontraron. Aquí, como ven, en esta investigación hicieron sus preguntas, formularon hipótesis, diseñaron el experimento, cómo lo iban a hacer, registraron los resultados, elaboraron conclusiones y comunicaron esas conclusiones al resto, ¿ya? ¿Y cuáles fueron sus conclusiones? Es que dice que el caracol puede moverse en el fierro y en el plástico porque su baba se pega a todo, ¿ya? Entonces, en el fondo, en este momento, no es tan imprescindible que ellos sepan cuál es la respuesta correcta, o si existe una respuesta correcta, porque probablemente no existe, ¿verdad? Pero sí todo el proceso que ellos desarrollaron para llegar a una conclusión, ¿ok? Porque en general en la ciencia, cuando se llega a una conclusión, la conclusión tampoco es tan definitiva. Puede venir otro equipo y puede refutar y decir, no, eso yo creo que no, también puede que exista otra superficie donde se peguen, y se van dando las discusiones científicas, ¿ok? Entonces no es tan importante llegar a una respuesta final que sea correcta. Les voy a mostrar la segunda pregunta que hicieron los niños. Son 3 preguntas en total. Si se bañan o no los caracoles. Esta pregunta ocurrió porque estaban discutiendo cómo iban así que iban a darle agua o no. Entonces un niño dijo, no, pero démosle agua en un frasco grande porque a lo mejor se quieren bañar. Entonces salió la pregunta, ¿pero se bañan o no se bañan? Entonces las alternativas son A, algunos caracoles son fanáticos del agua, pero a otros no les parece un buen panorama. La B dice, todos los caracoles se bañan con agua para mantenerse limpiecitos. Y la C, los caracoles usan su propia baba para bañarse. Bien, vamos a abrir de nuevo la pregunta para que vayan opinando. Y yo creo que cerremos con esta pregunta, María Jesús, para poder pasar a la segunda parte y después al cierre, porque de acuerdo.
Nos ha pasado volando el rato. Acá se dispersó un poco más el tipo de respuesta. La mayoría se inclina por la alternativa C, y hay algunas también que se orientan por la alternativa A. En menor medida por la alternativa C. Yo diría que hay aquí una persona que plantea que todas, según lo que ella explica. Yo diría que la mayoría planteó la alternativa C, algunas la alternativa B y algunas la alternativa A. La mayoría se inclinó por la C. Ya. Bueno, lo interesante aquí es que es una pregunta que la educadora no tenía idea de lo que iba a pasar, ¿ya? Para ella también era una pregunta que quería responder. Y eso es lo más entretenido, cuando surgen preguntas que uno ni siquiera sabe, entonces está ahí con los niños mirando. Imagínense, estaban todos los niños, pusieron el agua, y todos mirando un montón de rato esperando a ver qué hacían los caracoles. Entonces, ¿qué vieron? Vieron que había algunos caracoles que se acercaban al agua, tomaban agua, pero después se iban. Y vieron que habían otros caracoles que se metían enteros al agua como si fuera una piscina, si ven en esa foto de ahí. Y los niños dijeron, investigamos que los caracoles también pueden bañarse y toman agua, y ahora el caracol fue a tomar un poco, mira. Y empezaron a discutir ahí, y se dieron cuenta que en realidad los caracoles son como ellos, que hay algunos que les gusta bañarse, otros que no les gusta bañarse, y que tienen como personalidades también los caracoles. Entonces fue muy interesante la reflexión que se dio después sobre esa pregunta. Como ven aquí de nuevo, no importa tanto la respuesta, sino el proceso que se dio para poder investigar. Voy a pasar a la siguiente pregunta. En el fondo, la etapa de reflexión se va haciendo al mismo tiempo que se va haciendo la experimentación, y al final de la experiencia también se hace una reflexión final. Sí, esa era mi pregunta, viendo los 3 momentos del método indagatorio, ¿cómo es esta parte final? ¿Cómo resultó esta parte final con los niños? En el fondo se contrasta como la hipótesis que tenían, se recogen sus opiniones, ¿cómo resulta realmente con ellos? Exacto, se rescata lo que ellos habían escrito al principio, o habían hablado al principio sobre lo que sabían de los caracoles, sobre lo que querían saber. Entonces se les pregunta, bueno, ¿aprendieron lo que querían saber? ¿Qué cosas más aprendieron sobre los caracoles? ¿O qué aprendieron sobre los caracoles en esta experiencia, por ejemplo? Y a lo mejor ahí surgen otras preguntas que pueden servir de base para una siguiente experimentación. Bueno, pero en verdad aquí, como les decía, la mejor manera de aprender a hacer, a hacer metodología indagatoria, a enseñar a través de esta metodología, es experimentando nosotras mismas, ¿ya? Entonces aquí yo les tengo una propuesta, no es un experimento que vamos a hacer en este momento, sino que lo voy a dejar abierto para que ustedes lo hagan en sus casas, y después vayan ojalá comentando en Facebook, subiendo fotos y registrando lo que va ocurriendo, ¿ya? Entonces tú nos vas a orientar la experiencia para poder replicarla, ya sea la que tenga los materiales, lo puedo ir viendo ahora, o poder hacerlo en otro momento, y quizás también con los niños y niñas cuando volvamos a la sala. Claro. La idea es que ahora hagamos la etapa de focalización y el diseño de la pregunta, que surjan las preguntas, y después ustedes diseñen cómo van a responder esa pregunta y lo puedan hacer en su casa. ¿Sí? Bueno, el tema es sobre las semillas. Si es que yo estuviera con ustedes y que a lo mejor ustedes estuvieran con los niños, ya, para esta etapa, yo les pediría, por ejemplo, que fueran al patio o que fuéramos todos juntos a la plaza y que observáramos distintos tipos de plantas y anotáramos sus semejanzas, sus diferencias, y las clasificáramos según algunos criterios que consideramos nosotros que son importantes, ¿ya? Después, dentro de la sala, podemos conversar sobre esta información y contrastar la información que nosotros generamos por nuestros propios medios con algún libro o en internet que hable sobre las plantas, ¿ya? Eso lo haría hipotéticamente si no estuviéramos en esta situación, ¿verdad?, de video. Entonces me voy a saltar todo ese proceso para llegar al momento en que estamos investigando, ¿verdad?, sobre las plantas. Estamos contrastando si es que nuestra información se parece a lo que aparece en este libro.
Esto es lo que aparece en el documento de Pipe, en la clasificación básica de las plantas. Entonces nos damos cuenta que hay algunas plantas que tienen semilla y otras que no tienen semilla. ¿Ya? De las plantas que no tienen semilla no me voy a ahondar tanto en este tema, pero hay muchos videos que ustedes pueden ver para conocer más al respecto. Las que no tienen semilla no significa que no se reproduzcan, ¿ya? Sino que se reproducen de otra manera, a través de esporas. Entonces no sé si ustedes han visto, por ejemplo, los helechos, que tienen estos granitos a veces detrás de sus hojas, no siempre, sino en algunos momentos de su ciclo de vida. Esas son sus esporas y se reproducen a través de ellas. Entonces los helechos, por ejemplo, no tienen semillas, son plantas sin semilla. Otros son los musgos, que tampoco tienen semillas, sino que tienen estas estructuras que parecen flores, pero no son flores, y que se reproducen por esporas. Después tenemos las plantas con semillas, y de las plantas con semillas hay dos tipos. Una que son las gimnospermas, se llaman, ¿verdad? Que no tienen flores, ¿ya? Pero en el fondo sí tienen flores, sus flores son esos que están ahí, son los conos, ¿ya? Hay masculinas y hay femeninas. No sé si han visto en una araucaria, por ejemplo, o en un pino, que hay como algunos que tienen estos como saquitos de granitos que se deshacen, y hay otras que tienen conos. En el fondo los sacos de esos granitos que se deshacen son el polen. Ese sería un árbol que es masculino, o es una estructura masculina. Y este cono sería la parte femenina, que recibe ese polen, ¿ya? Y una vez que recibe el polen, se fecunda, y ahí se forma el fruto, y caen ahí las semillas. Bueno, y por otro lado tenemos las plantas con flores, que son las flores que nosotros conocemos, que son las más abundantes. Entonces, en general, cuando trabajamos con los niños, trabajamos con este tipo de plantas. Por eso ahora me voy a centrar un poco más en ellas. Las plantas con flores se reproducen, ¿verdad?, a través de la flor. O sea, la flor es su órgano reproductivo. Y adentro de la flor tienen dos partes. La parte masculina, que es el polen, ¿verdad?, que serían como los espermios, ¿verdad?, y la parte femenina, que es el pistilo, el tubito, por donde entra el polen, y una especie de útero, que adentro tiene óvulos. Entonces, cuando el polen entra por el tubito, fecunda esos óvulos que están adentro del útero, y cada uno de esos óvulos fecundados después va a formar una semillita. ¿Ya? Y estas son las semillas que nosotros vamos a ver hoy. Entonces les quiero preguntar, no sé si creo que algunos de ustedes ya hicieron un trabajo similar, pero lo incluí de manera muy rápida para ver, para aquellas que no lo vivenciaron. Y les voy a preguntar si ustedes creen que las siguientes cosas que les voy a mostrar aquí son semillas o no son semillas. Entonces, si tienen un cuaderno a su lado, hagan dos círculos, uno que dice semilla y otro que dice no semilla. Entonces yo les voy a mostrar una foto con hartas cosas y ustedes escriban. Por WhatsApp y... Ustedes escriben, creo que hay alguien hablando. No sé si... ya. Ustedes escriben si creen que son semillas o no son semillas, ¿ok? Ya, estas son las distintas cosas, los distintos alimentos. Tenemos porotos, zapallo, manzana, un maíz, papas, quinoa, ajo y arvejas. Entonces la idea es que ustedes escriban si creen que son semillas o no. Si quiere alguien, a lo mejor una persona, comentar cómo sería su división. ¿Le damos la palabra a alguna que se quiera presentar como voluntaria y que ponga en el chat su nombre? Yo le doy la palabra. Quieren estar todos ahí haciendo la tarea en su cuaderno, entonces... Todas son semillas, dice Yarisca. Maca también comenta que son semillas. No sé si alguna tiene otra opinión. ¿Tú estás preguntando por el conjunto completo, María Jesús, de lo que está mostrando acá, o no? No, por cada uno. O sea, por ejemplo, los porotos, ¿son semillas o no son semillas? ¿Son semillas o no son semillas?
Claro. Ya, acá Cecilia Muñoz nos dice que las papas y el ajo no serían semillas. Papas ¿Por y qué ajo no, semilla? y el resto sí. Después, Cheri nos dice manzana no, pero tiene semilla adentro. Cecilia nos dice algunas ahora son frutos, luego se pueden sacar semillas. Hay dos grupos, las que se ven como tal, o sea, como semilla, y las otras también son que nacieron de semillas, como la manzana. Joana dice que cree que todas son semillas, menos la quinoa. ¿Ya? Acá al revés de Cecilia, que nos dice que papas y ajos no serían, y el resto sí, Cecilia nos dice, no, Cecilia dice que papa sí y ajo sí. Jocelyn dice que todas, porque todas se podrían plantar. Tati nos dice que semillas serían los porotos, pepas de zapallo, papa y manzana. Luz nos dice que la papa sería un tubérculo. Ya que todas cuentan como semillas y Catalina González también. Ujú. Está bien dispersas las opiniones, ¿eh? Sí, veo. Miren, O sea, voy a mostrar la clasificación que hice yo y les voy a contar por qué. Lo que me interesa es que también vayan pensando por qué pusieron su respuesta. De hecho, creo que era Jocelyn que había comentado que todas se pueden plantar, o sea que en el fondo estaríamos definiendo una semilla porque se puede plantar o no. O a lo mejor porque genera una planta, ¿verdad? Porque si la plantamos va a generar una planta, entonces podríamos decir, entonces es una semilla. Vamos a ver si es así o no. Ya, aquí puse la división que yo hice. Dentro de las semillas puse los porotos, las arvejas, el maíz, la quinoa. Esas son semillas a simple vista, ¿no? Después el zapallo en sí mismo no es una semilla, sino que sería el fruto, y adentro del zapallo tiene semillas, y lo mismo la manzana, sería el fruto, y adentro están las semillas. Los que no son semillas, y que no contienen semilla adentro tampoco, son las papas y el ajo. ¿Ya? Idealmente podríamos discutir más y que me digan por qué creen esto, si están de acuerdo o no están de acuerdo, ¿ya? Pero como estamos en esta situación de video rara, les voy a comentar un poco por qué, cuál es la diferencia, por qué las papas y los ajos no serían semillas. En general muchas semillas están dentro de un fruto, ¿verdad? Como vimos antes, para que se forme el fruto, antes tiene que fecundarse la flor. La flor se fecunda con los granos de polen. Pueden ser los granos de polen de la misma flor, porque hay flores que son hermafroditas y que tienen polen y también tienen un útero. Pero hay otras flores que tienen solamente útero, otras que tienen solamente polen. Pero en general las plantas se fecundan con el polen que es de otra, que llega por una abeja o por algún otro polinizador. Y una vez que se fecunda, el óvulo que está dentro del útero, entonces se caen los pétalos y eso que estaba adentro se empieza a convertir en el fruto carnoso y adentro del fruto queda la semillita que es el óvulo que estaba fecundado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podríamos definir semilla? Se puede definir como una estructura que ha pasado por todo este proceso para llegar a ser semilla. O sea, que pasó por lo que podemos llamar una reproducción sexual, porque tiene de los dos sexos, tiene el masculino y el femenino. ¿Ya? Una papa o un tubérculo, cuando uno la planta, genera, ¿verdad?, raíces y genera una planta que después crece y que da más papas. Pero genéticamente esas papas son iguales a su mamá. No hay un intercambio sexual, no hay femenino ni masculino, sino que es la misma papa que después se reproduce en otras, es como que tuviera clones, ¿ya? No necesariamente son sus hijos, porque no hay dos como progenitores, ¿ya?
Entonces, las papas, si se siembran de esa manera, se reproducen de manera asexual, se llama, y es mucho más rápida que la reproducción sexual. Eso no quiere decir que las papas no se reproduzcan por reproducción sexual, también lo hacen de esa manera, ¿ya? Y hay muchas plantas que lo hacen por sexual y asexual. Nosotros, por ejemplo, nos reproducimos solo por reproducción sexual. Si es que nosotros nos pudiéramos sacar un brazo y de ese brazo saliera otro humano, ¿ya? Ahí sería una reproducción asexual, y ese humano que saldría sería genéticamente igual a nosotros. Y hay algunas plantas que lo pueden hacer, ¿verdad? ¿Cierto? Cuando uno saca patillas y después las plantas y después eso genera otra planta, eso es una reproducción asexual. Pero las papas también se reproducen sexualmente. Por ejemplo, ahí están las flores de las papas, no sé si les ha tocado ver alguna vez. Y también tienen fruto, y adentro de ese fruto tiene unas semillas chiquititas que son así. Y esas semillas, si yo las siembro, también va a salir una papa. Y ahí va a salir una papa que es distinta a la papa anterior, porque va a ser una mezcla entre la papa mamá y la papa papá. ¿Ya? Lo mismo pasa con el ajo. El ajo se puede reproducir asexualmente. Si uno planta un ajo, va a salir otra planta que va a ser similar, va a ser igual genéticamente al ajo que estaba, que se plantó, pero también tiene flores y también tiene semillas, y si uno las siembra, esas flores se polinizan y ocurre todo el proceso de intercambio, ¿verdad?, sexual entre el femenino y el masculino, y si uno siembra esa semilla final, entonces el producto va a ser un ajo diferente a su progenitor. No sé si queda claro. Yo creo que es súper interesante todo lo que tú nos estás planteando, que de repente hay cosas que uno practica como parte de los aprendizajes que ha tenido, pero no se pregunta tanto. O sea, en lo personal, yo no soy del área de la biología, y tenía la duda respecto de si ciertas plantas solo se reproducían de una manera. Me doy cuenta, por ejemplo, que la papa se puede reproducir por semilla, o sea, de manera sexual, y también de manera asexual, el mismo elemento, digamos, el mismo fruto, ¿no?, el mismo tubérculo. Yo creo que también pueden dar un ratito al final para las preguntas, porque ya son 5 para las 6, pero me imagino que tú quieres hacer como un cierre de esta parte también, de esta actividad. Sí, en el fondo a lo que quiero llegar es que las semillas, ¿verdad?, se producen por un proceso de fecundación, distinto que las papas, que si nosotros abrimos una papa no vamos a encontrar nada dentro que almidón, pero si abrimos una semilla probablemente encontremos ahí una pequeña plantita, porque ya se produjo, ¿verdad?, una reproducción sexual, entonces vamos a encontrar un embrión de planta. Yo también les había pedido que tuvieran una semilla a lo mejor remojada, o sea, ojalá remojada desde el día anterior, para poder abrirla y adentro, si es que es una semilla, por ejemplo, de poroto, que se divide en dos, se parte en dos, adentro ustedes pueden ver que está ahí el embrión. ¿Ya? Hay algunas que hicieron el ejercicio, me parece. No sé si en el mismo chat alguna puede poner su nombre o puede poner un comentario para sí, que aquí veo a Tati que tiene sus semillas ahí. Sí, Tati Lobos, si quieres abres tu micrófono y nos comentas qué semilla tienes ahí. Camila también, por lo menos ellas dos, porque no tenemos tanto rato para que muchos puedan mostrar, pero al menos le pido a Tati que abra su micrófono y nos comente, y después a Camila, respecto a lo que nos comenta María Jesús. Sí, yo, bueno, no tenía poroto, tenía lenteja, me costó un poco más abrirlo, pero sí, efectivamente tiene una pequeña colita adentro. Todavía no se abría la lenteja, pero tiene una pequeña, no se ve, pues muy chiquita, pero tenía una pequeña colita. Ahí está. Así que sí, no se ve, es muy chiquitita. No se ve. Claro, que es una semilla... Es muy pequeña. Gracias, Tati. Camila también nos comenta que remojó también sus porotos. Cecilia también, si nos quiere comentar. Hola, sí, yo tengo acá el poroto. Hola, yo abrí un poroto y claro, se observa el embrión adentro, pero bueno, no se va a ver allá.
pero se ve claramente. No se ve. Súper, gracias Cecilia. Camila, ¿nos quieres comentar? Sí, bueno, lo mismo. Estoy mirando el poroto y se ve igual que el de la imagen que tiene María Jesús. Una pequeña colita, claramente no la van a ver, pero yo la veo y se distingue igual que en la foto con una colita al final del embrión, se puede decir así. Súper, genial. Hay varias que hicieron el experimento de remojar, ahí veo a Valentina, también a Marcela, que remojó un garbanzo y también dice que claramente se ve como esa colita, ese embrión. Y me dice Cherie también que quiere hablar, no sé si quiere tomar la palabra o hacer algún comentario. ¿No? Bien, como les comentaba, hay varias que remojaron y que pudieron ahí ver in situ lo que nos comentaba María Jesús respecto a la característica de la semilla. No sé si algo más quieres agregar de lo que comentaron las educadoras. No, solamente agregar, a ver, que ese colita que ustedes ven es justamente el embrión. Todo lo demás que tiene la semilla no se va a transformar en planta después. Solamente el embrión va a ser su planta. Y todo eso demás que tiene es su comida, que la plantita necesita para crecer hasta que ella pueda producir su propio alimento, hasta que tenga hojitas verdes y pueda hacer fotosíntesis. ¿Ya? Para eso necesita que haya comida al lado y por eso se genera esta parte rica de los porotos que nosotros nos comemos, ¿verdad? Que es para darle alimento al embrión mientras esa semilla germina. Entonces aquí, por ejemplo, si ven, después, si pasa un tiempo, esas hojitas, esa pequeña colita se transforma en el tallo y en las raíces y por dentro se empiezan a desarrollar las hojitas de la semilla. Y ahí están las partes. Lo que yo le digo que es la comidita del embrión se llama cotiledón. ¿Ya? Bueno, entonces aquí está la propuesta de experimentación que le voy a hacer bien rápido, porque yo después igual le voy a compartir este documento, pero la idea es que ustedes se hagan una pregunta con todo lo que aprendieron hoy sobre esa semilla que quisieran responder. Aquí hay algunas sugerencias de preguntas. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros queremos ver qué necesitan las plantas para germinar, las semillas que tenemos para germinar. Necesita nombrar 3 factores, entonces podría ser, ¿necesita luz o no necesita luz para germinar? ¿Necesita agua o no necesita agua? ¿Necesita tierra o no necesita tierra, por ejemplo? O a lo mejor la pregunta que ustedes pueden hacer es, ¿dónde germina mejor? ¿En el algodón o en la tierra? ¿O en la tierra normal o tierra con abono, por ejemplo? ¿Ya? La idea es que ustedes mismas generen su propia pregunta y después diseñen un experimento para poder responder esa pregunta. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, mi pregunta va a ser, ¿necesitan luz las semillas para germinar? ¿Sí o no? Y la escribo, ¿ya? ¿Necesitan luz las semillas para germinar? Y planteo una hipótesis. Eso quiere decir que hago una predicción de lo que yo creo que va a pasar. Entonces yo digo, las semillas no necesitan luz para germinar. Una semilla que está en la oscuridad también puede germinar, por ejemplo. Esa va a ser mi hipótesis. Y diseño un experimento. ¿Cómo se diseña un experimento? Esto es mucho más largo en realidad, pero básicamente la idea es que tenga una situación donde uno va a experimentar con una variable y otra que va a ser el control. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber si necesita luz o no, no puedo solamente ponerla en la oscuridad, sino que también tengo que tener una en la luz y comparar esas dos, ¿ya? O una, por ejemplo, con tierra normal y otra con abono. O una situación donde no le llegue aire y otra que sí le llegue aire, ¿ya? Lo importante es que sea una sola variable la que ustedes quieran probar y todas las otras demás cosas las dejen constantes. Por ejemplo, si van a poner una con luz y otra sin luz, entonces el riego tiene que ser igual para las dos, ¿ya? O el recipiente donde la pongan, ojalá sea el mismo para las dos. La cantidad de tierra sea la misma para las dos. Lo único que cambia sea que una tiene luz y que la otra no tiene luz. No sé si se entiende. ¿Ya?
Entonces la idea, la invitación en realidad es que hagan esta pregunta, diseñen su experimento, lo lleven a cabo, vayan registrando y vayan sacando fotos de las cosas que van ocurriendo y si efectivamente se cumple, vean si efectivamente se cumple su hipótesis o no se cumple y compartan sus resultados en Facebook o no sé, Lumay, a lo mejor a través de otra, supongo que en Facebook, ¿no? ¿Aló? ¿Me escuchan? Luma se cayó, pero va a volver. Ah, ya. Pero le aprovecho de responder las preguntas. Yo estoy sin imagen, pero soy Paula Fredes, la periodista. Ya me conocen del primer video que les enviamos. Entonces, invitamos a que también todas esas dudas, retroalimentación entre ustedes, la puedan dejar también en nuestro grupo en Facebook. Ya todas tienen acceso a él, así que para que lo vean. Súper. Sí, aquí comentó Marianela que es muy interesante que esto cuando se hace con los niños se puede hacer con porotos payares, porque los porotos payares son los más grandes y son los que yo les mostré esa foto. Se dejan remojando, sí, una noche anterior y una vez que lo abren con los niños se puede ver a simple vista con una lupa o a simple vista se puede ver el embrión. Entonces cuando trabajen con poroto o con semilla, les recomiendo el poroto payar, que lo venden en la feria, en La Vega. Y cuando trabajen con flores, si es que quieren conocer las estructuras, las partes de la flor, el polen, este tubo, ¿no?, que yo les digo con el ovario, todo, les recomiendo que lo hagan con lilium, porque son unas flores donde sus órganos sexuales están muy expuestos y son muy visibles y grandes. Y es una flor hermafrodita, tiene de las dos, tiene el polen y tiene su pistilo con el útero. No sé si quieren hacer algunas preguntas, ahora yo tengo, a ver aquí el chat, ¿el experimento debe ser con una semilla? No necesariamente, ustedes pueden proponer otros escenarios para generar preguntas, que no sea solamente la semilla. Yo aquí decidí la semilla porque es un tema que aparece, ¿verdad?, en PIPE y que es importante de profundizar y entender de qué se trata. Pero puede ser, por ejemplo, un terrario, o con chanchitos de tierra, o con los mismos caracoles. Ustedes piensan en el escenario posible, y los niños y las niñas son los que generan las preguntas y diseñan sus experimentos. María Jesús, Cherry levantó la mano, me indican. Que abre el micrófono, Cherry, y llega a su pregunta. No, sí fue un error, lo siento. Bueno, aprovechamos igual el impulso por si alguna de ustedes tiene una pregunta ahora para hacerle a María Jesús, aprovechen la instancia que está ahora ella en vivo acá, que puede responderle totalmente en directo. Abran su micrófono y cuando terminen de hablar lo cierran. A ver si hay alguna. No sé, Margarita. Y ahora sí, mira, había pensado en una pregunta. Ya. ¿Se me escucha o no? Sí, escuchamos perfecto. Sí, lo que pasa es que yo me doy cuenta a través de todo lo que hemos visto hoy día que tú debes manejar muy bien el tema. Entonces, cuando tú presentas a los niños esta actividad, tener también conocimiento acabado de todo lo que podría ocurrir, o de cuáles preguntas podrían nacer, o no es tan así, o uno va aprendiendo con ellos. Totalmente, uno va aprendiendo con ellos, porque las preguntas que ellos realizan son muy inesperadas y en general uno no tiene la respuesta. Y la idea es justamente que uno no tenga la respuesta porque también puede modelar la manera en que se buscan esas respuestas. Entonces, si hay algo que tú no sabes, puedes decir, mira, yo tampoco sé. O sea, la educadora que hizo la experiencia de los caracoles, por ejemplo, no tenía idea de los caracoles. Y fue investigando con los niños, fue conociendo, viendo dónde podía encontrar información, y fue averiguando con ellos al final. Si lo que importa es que uno tenga claro el objetivo de que uno quiere desarrollar estas habilidades científicas y el proceso científico, que se hagan preguntas, que diseñen su experimento, por ejemplo, si hay algún niño que dice, yo quiero probar esto, y va corriendo y lo prueba, y tiende a ir a probarlo, tú puedes decir, a ver, espérate, diseñemos primero, ¿qué vas a hacer? Ya, ¿dónde vas a poner tu planta? ¿Dónde vas a poner tu semilla, por ejemplo? Ya, a ver, dibújalo, haz el diseño en un dibujo, por ejemplo.
Ya, ok, ahora veamos cuál es tu predicción o cuál es tu hipótesis. ¿Qué crees que va a pasar? Y una vez que va cumpliendo esos pasos, entonces dice, ya, ahora puedes ir y probarlo, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que tener claro son estos pasos como la forma de investigar, pero en realidad los contenidos van a ir apareciendo a medida que vayan surgiendo las preguntas, y como sabemos ya está todo en Google, en YouTube, puedes encontrar información, no es necesario que seas una experta en los contenidos para poder desarrollarlo. Veo que Cecilia Ramos también está levantando la mano, ¿o no? Que abra su micrófono si quiere hablar. No la escuchamos, a ver. Cecilia, ¿quiere hablar? Sí, pero no se escucha, a ver. A ver. No sé, por mientras Cecilia arregla su audio, ¿alguien? ¿Puede escribir en el otra? chat? Claro, también en el chat. Pregunta HP, sí que se usa lenguaje técnico, y sí, claramente, tú puedes utilizar el lenguaje más científico, puedes hablar de los cotiledones, puedes hablar de lo femenino, lo masculino, los gametos, el polen, el útero, sí, de todas maneras. Obviamente hay algunas palabras que tú, si tú misma no las manejas, no tienes para qué usarlas, ¿verdad? Como angiosperma o gimnosperma. Ahí está la pregunta de Cecilia. Sí, ¿cuántas sesiones son para cada etapa? Esto es algo que lo deciden ustedes. Puede ser una misma sesión donde se hagan las 3 etapas rápido, o puede ser un proyecto largo. Puede ser 1 mes, 2 meses, y ahí ustedes lo van manejando. Depende cómo sea, de cuál sea el tema. Por ejemplo, en este tema de la semilla no se puede hacer en un mismo día, ¿verdad? Porque eso requiere tiempo, que las semillas vayan creciendo, entonces se puede planificar actividades una vez a la semana, o una vez al día se va registrando lo que ocurre, y después una vez a la semana se reflexiona. Pero eso depende totalmente de cómo sea el tema que ustedes escojan. Joana pregunta, para mí se me hace más complicado porque yo tengo un nivel medio mayor. Mi duda es si ellos tendrán el mismo razonamiento que los niños más grandes. Mira, no es que tengan el mismo razonamiento, pero sí tienen un razonamiento científico que se puede aprovechar a los niños de los niveles medios. A lo mejor las actividades van a ser más acotadas, más cortitas, pero yo les puedo asegurar que si ellos siembran una semilla y ven, observan cómo crece, por ejemplo, o si comparan entre algodón y tierra, ellos van a entender que tienen que buscar las diferencias, por ejemplo. Y se pueden hacer actividades más pequeñas donde ellos generen preguntas y uno les puede ir sugiriendo a lo mejor, ¿te parece si probamos responder a esa pregunta de esta manera? Y uno les puede sugerir el experimento, en vez de que ellos lo diseñen. La parte de diseño es como la más compleja, pero las preguntas de los niños de nivel medio van a surgir igual, y nosotros podemos aprovechar esas preguntas. Ok, súper. ¿Alguna pregunta más de las educadoras? ¿Una duda sobre implementarlo? Recuerden que pueden abrir su micrófono, o si no tienen problemas con el audio, pueden escribirlo en el chat de Zoom. Yo quisiera aprovechar de preguntar, como una etapa de reflexión de esta charla, ¿qué aprendieron y con qué se quedan de esta experiencia? A ver. Voy a dejar de compartir para que nos veamos mejor. Sí, ahí nos vemos todas. No sé si alguna quiere tomar la palabra. Aquí veo que hay una pregunta que dice si debemos tener, ¿es una pregunta o no? ¿O es como una afirmación? Si debemos tener una clase previa para que ellos digan qué quieren aprender. Y en el fondo sí, porque esa es la etapa de focalización. Puede ser una clase, pueden ser 2 clases, puede ser una salida, por ejemplo, o puede ser ver un video o una película, y de ahí surjan las preguntas. Siempre tiene que haber una instancia anterior para que surja la pregunta.
Sí, como que a nosotros no nos va a surgir la pregunta así de la nada, tenemos que tener un momento de focalización. ¿Alguna otra pregunta, comentario, algo que decir sobre lo que nos planteó María Jesús? Está abierta la palabra, queridas educadoras. Acá, Cecilia Llanedel. La cantidad de niños ideal para trabajar transición 1 para que la interacción, me imagino que dice, sea positiva. Bueno, eso también depende de cuál sea la experiencia y cómo sea, pero idealmente siempre nos tenemos que apoyar de los otros adultos de la sala, ¿verdad? Si es que hay una técnico, si es que hay otra educadora que nos puede apoyar y formar grupos más pequeños, a lo mejor para los momentos de reflexión o para desarrollarlos, para como guiar un poco la respuesta a su experimento. Pero puede ser también que nosotros escuchemos las preguntas, escuchemos los diseños de experimento de los niños y tomemos solamente uno de ellos, por ejemplo, y lo llevemos a cabo entre todos. No tenemos que responder todas las preguntas de todos, sino que podemos decir, esa pregunta es muy interesante, o a lo mejor una pregunta que resuma otras, y hacer un experimento o hacer un diseño para poder llevar a responder esa pregunta. Esa experiencia con los caracoles, por ejemplo, eran 35 niños y lo hicieron todo al mismo tiempo, con una educadora en el fondo. Miren, acá nos llega un comentario, María Jesús, me imagino que ese no es su nombre, Colegio Alcázar, pero la que se siente identificada con el comentario, levante la mano. Dice que aprendí que lo importante no es el contenido, lo importante es cómo los niños planifican su experiencia. Ahí no sé si alguien más tiene algún comentario para María Jesús. A ver, Yarixa Andrea Pino. Esta es una pregunta. Cuando registramos el proceso, ¿es necesario registrar todas las respuestas de los niños o vamos registrando en general? Por lo menos en las experiencias que yo he tenido, es difícil registrar todas las respuestas de todos los niños, ¿verdad? Pero sí registramos, igual como vamos evaluando cuando observamos, registramos algunas respuestas que a lo mejor sobresalen, o a lo mejor estamos más pendientes de un grupo de niños, queremos, no sé, evaluar su argumentación, queremos evaluar el lenguaje, no sé, y podemos enfocarnos especialmente en ese grupo de niños. O no sé, no todos van a responder a todas las preguntas, entonces a lo mejor podemos registrar solo los que responden esa vez, y tratar de ir haciendo que todos vayan participando en las distintas etapas, pero no necesariamente ir registrando todas las respuestas de todos los niños. Creo que eso es imposible, inmanejable. Acá hay dos preguntas más, tres. Dice Marcela Sánchez, creo que lo más importante es darle la oportunidad a los niños de manifestar... A ver, es que se me cruzaron los comentarios, perdón, que este en vivo, aquí es un aprendizaje todos los días. Ahí alcanza a leer que dice darle la oportunidad a los niños de manifestar a aquellos que quieren experimentar y aprender, y es justamente eso lo que yo quería transmitir, así que gracias. Claro, eso es más una reflexión. Y Catalina González dice, entonces como tarea para la casa debemos generar una pregunta, plantear hipótesis, realizar el experimento, tomar evidencia, foto y registro, ¿solo eso? Ahí tienen varias preguntas en una. Es una sugerencia, o sea, una invitación para la que puedan hacerlo. Sí, generar una pregunta, diseñar un experimento para responder esa pregunta y después plantear una hipótesis sobre lo que creen que va a pasar en ese experimento. Y ir sacando fotos y registrando lo que sucede para compartirlo. Acá hay otra reflexión de HP que dice, encontré muy buena la intervención y me quedo con que el niño realiza cada vez que se plantea una pregunta un proceso para llegar a una posible respuesta y donde desarrollará la habilidad. Y Jenny Escobar dice, comparar las opiniones anteriores, el foco siempre el desarrollo de las competencias científicas más que el contenido en sí. El desarrollo de las experiencias es lo crucial, dice Jenny Escobar. Y Cheri, creo que es importante el énfasis en los pasos que implica el proceso. Jacqueline nos cuenta que agregar que no se requiere ser experta en los temas, sino hay que tener las ganas y observar a nuestros niños y niñas.
otorgar la relevancia, su curiosidad y lo que ellos quieren aprender. Gracias por la exposición, también nos dice. Y por último, Elizabeth, me parece genial la forma en cómo planteó María Jesús el método indagatorio, una forma muy concreta y clara para recrearlo en la sala. Me quedo con el énfasis en el protagonismo de los niños y las niñas, su construcción del aprendizaje con foco en las habilidades científicas que va desarrollando en cada momento de la investigación. Son algunos comentarios para María Jesús, unas reflexiones de nuestras educadoras. Por último, María Jesús, vamos a hacer un cierre. Desde el Par Explora Sur Poniente le agradecemos la presencia, pero antes le vamos a dar la palabra a María Jesús para que pueda despedirse, y luego a Marianela, que también es parte de nuestro equipo, Marianela que está ahí, que también les va a dar algunos datitos, ¿ya? Entonces, María Jesús, te dejamos con las educadoras. Nada, solamente quiero agradecer su presencia, sus preguntas, sus comentarios. Quedo abierta para seguir respondiendo preguntas si es que les interesa preguntar por interno. Y nada, gracias por quedarse hasta este momento. Ojalá nos podamos ver en otra oportunidad. Un aplauso virtual. Marianela, ¿tú querías agregar algo también? Ya. Bueno, quería volver a dar las gracias a María Jesús, que en ella aceptó nuestra invitación, estaba esta tarde con nosotros, y bueno, yo le quería dar algunas cosas de lo que viene y algunos datos. Por ejemplo, esta semana vamos a publicar las reflexiones de la pregunta que planteamos, que hartas contestaron, así que esta semana Margarita nos va a apoyar en la publicación de las reflexiones. Para la otra semana vamos a poner arriba en el Facebook una pregunta nueva para que también ustedes vayan interactuando. Mañana les voy a hacer llegar vía WhatsApp, porque es la vía más rápida que se me hace en este momento, una mini encuesta de esta charla. Y bueno, los canales informativos son el mail, el Facebook, y un grupo de WhatsApp que es netamente informativo, es porque es más rápido ahora en los tiempos que estamos viviendo. Así que, y les vamos a enviar la presentación de esta charla de María Jesús por correo electrónico. Así que bueno, eso es lo que yo quería decir, y muchas gracias a todas las que se conectaron hoy día. Sé que es difícil, las que están en casa, las que tienen hijos, porque es difícil trabajar de la casa, pero se puede. Así que muchas gracias, y espero que para la otra también seamos la misma cantidad y ojalá un poquito más. Ya, así que muchas gracias a todas. Cuídense y estamos en contacto. Gracias. Bueno, de esta forma terminamos esta charla, lo vamos a subir. Al final del día van a tener arriba también esta charla por si quieren repasar ciertos contenidos, algo que se les pasó, alguna idea que quieren volver a ver. Va a estar el video completo en nuestro grupo de Facebook, ¿ya? Entonces, para que los vayan revisando. Eso, muchas gracias. Nos vemos, chao. Gracias. Chao.